A los 37 años, Javi Martínez es recordado como un guerrero silencioso del fútbol español. Campeón del mundo, ganador de la Champions League. Un jugador que construyó su carrera sobre la disciplina y no sobre los titulares. Nunca fue la voz más alta del vestuario ni el centro de la polémica. Sin embargo, detrás de esa imagen calmada, hubo años de presión, confianza rota, y momentos en los que el silencio dolió más que la derrota. Conflictos que nunca llegaron a las cámaras. Nombres que eligió no pronunciar mientras seguía en activo. Y ahora, a los 37 años, con su carrera ya atrás, Javi Martínez está finalmente dispuesto a revelar 5 personas a las que más odió. El momento no llegó en una rueda de prensa ni en un acto de despedida. Según personas cercanas a Javi Martínez, ocurrió en silencio, durante una conversación privada mucho después de su retirada. Cuando le preguntaron qué momentos marcaron realmente su carrera, no habló de títulos ni de finales. Habló de personas. Los trofeos se olvidan, habría dicho, pero ciertas caras se quedan contigo para siempre. Durante años, eligió la discreción por respeto a clubes, compañeros e instituciones. El silencio formaba parte de su identidad. Pero a los 37 años, sin nada que proteger, finalmente se permitió mirar atrás con honestidad. Fue entonces cuando aceptó nombrar a las 5 personas que más odiaba. Número 5. Pep Guardiola. Cuando Javi Martínez llegó al Bayern de Múnich, Pep Guardiola ya era visto como un visionario, un entrenador obsesionado con el control, la posición y la perfección. Al principio Martínez lo admiraba, pero esa admiración se transformó poco a poco en frustración. El sistema de Guardiola exigía obediencia táctica absoluta, dejando poco espacio al instinto. En un entrenamiento, tras un pase fallido, Guardiola detuvo el ejercicio y habría dicho: «Si no piensas más rápido, no jugarás». Las palabras calaron más hondo que cualquier crítica anterior. Martínez se sintió reducido de campeón del mundo a experimento táctico. Llegaron partidos en los que fue suplente sin explicación, rotado constantemente, sin sentirse nunca plenamente confiado. Para un jugador que valoraba la claridad y la lealtad, la incertidumbre constante fue agotadora. Más tarde admitiría que Guardiola fue quien más le hizo dudar de sí mismo. ¿Era brillantez táctica o una erosión silenciosa de la confianza disfrazada de filosofía? Número 4. Uli Hoeneß. Uli Hoeneß era mucho más que un directivo del Bayern de Múnich. Era un símbolo de autoridad. Para Javi Martínez, esa autoridad a menudo resultó asfixiante. Según personas cercanas al vestuario, las tensiones aparecieron durante etapas marcadas por lesiones y falta de continuidad. Hoeneß era conocido por su franqueza, a veces brutal. En una ocasión, tras una larga recuperación, Martínez habría recibido el mensaje de que la disponibilidad importa más que las excusas. El significado fue claro. Lo que más le dolió fue la falta de empatía cuando su cuerpo ya no respondía. Se sintió juzgado no por compromiso, sino por utilidad. Las conversaciones se volvieron frías, la confianza se diluyó. Para alguien que valoraba el respeto desde la dirección, esas heridas nunca cerraron del todo. ¿Era liderazgo para proteger al club o presión que olvidó a la persona detrás del jugador? Número 3. Arturo Vidal. Arturo Vidal representaba todo lo que Javi Martínez no era. Ruidoso, confrontativo y agresivo, su presencia generaba tensión constante en el vestuario del Bayern. Según compañeros, el choque fue inmediato. En un entrenamiento intenso, tras una entrada dura, Vidal habría gritado: «Si tienes miedo, hazte a un lado». La frase dejó helado a Martínez. Para él, la intensidad nunca fue intimidación. El conflicto empeoró en los partidos, con gestos y reproches públicos de Vidal. Martínez sintió que se cruzaba una línea invisible entre competitividad y falta de respeto. Ni siquiera las victorias suavizaron el ambiente. Mientras Vidal prosperaba en el caos, Martínez creía en el orden y la unidad. Con el tiempo, su relación quedó reducida a lo estrictamente profesional.
¿Puede un equipo mantenerse unido cuando dos mentalidades opuestas chocan en su núcleo? Número 2. José Ramón de la Morena. José Ramón de la Morena no era un periodista más. Su voz tenía el poder de moldear reputaciones en una sola noche. Para Javi Martínez, esa voz se convirtió en una fuente de profunda frustración. En un programa nocturno de radio, de la Morena cuestionó su influencia en los partidos decisivos, sugiriendo que desaparece cuando el equipo necesita personalidad. La frase se difundió por toda España como si fuera un hecho. Según personas cercanas a Martínez, escuchó la emisión en silencio, más impactado por la autoridad del mensaje que por la crítica en sí. Nunca buscó protagonismo ni respondió a través de los medios. Esta vez, la narrativa le pareció injusta y definitiva. Cuando alguien como él habla, no hay apelación, reflexionó en privado. Lo que más dolió fue la falta de contexto. Cuando una sola voz se convierte en juez y jurado, ¿cómo puede un jugador defender años de compromiso silencioso frente a una frase emitida en directo? Número 1. Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge fue una de las figuras más poderosas que Javi Martínez conoció en el Bayern de Múnich. En público, representaba estabilidad y visión. En privado, Martínez vivió algo muy distinto. Según fuentes cercanas, el punto de ruptura llegó durante una etapa de lesiones recurrentes, cuando comenzaron las dudas sobre su futuro. En una reunión a puerta cerrada, Rummenigge habría hablado de fiabilidad a largo plazo y de jugadores en los que se puede confiar cada semana. Martínez entendió el mensaje al instante. Ya no era un pilar, sino un riesgo. Lo que más le dolió fue el silencio posterior. Ninguna conversación final. Ningún plan, solo distancia. Lo notas cuando un club deja de verte como parte del mañana, reflexionó después. Para alguien que entregó sus mejores años sin protestar, esa realidad fue devastadora. Era simple lógica empresarial, o el momento exacto en el que la lealtad dejó de tener valor. Tras nombrar a las 5 personas que más marcaron su carrera, Javi Martínez no mostró rencor ni deseo de venganza. Lo que quedó fue una honestidad serena, casi pesada. A los 37 años, entiende que el fútbol rara vez recompensa el silencio, aunque el silencio definió su trayectoria. Nunca fue el más ruidoso ni el más polémico, pero las heridas fueron reales. Cada nombre representó una decepción distinta, autoridad sin empatía, ambición sin respeto, crítica sin comprensión. Mientras jugaba, eligió la dignidad antes que la confrontación. Ahora, con distancia, estas confesiones no suenan a acusación, sino a cierre. Su historia plantea una pregunta incómoda. Si un jugador tan disciplinado y leal como Javi Martínez vivió todo esto, ¿cuántos otros pasaron por lo mismo sin decir nada? ¿Y cuántas verdades siguen enterradas porque las personas equivocadas estaban escuchando?